Sean todos bienvenidos a este su ministerio Advent TV. Queremos agradecerles por su sintonía. Gracias por acompañarnos cada vez que nos hacemos presentes. Agradecemos mucho sus oraciones, su participación. Agradecemos también que nos apoyen. Agradecemos también que comparten nuestros videos. Muchas gracias por hacerse presentes. Gracias también por sus oraciones. Y queremos pedirles que sigan acompañándonos cada vez que nosotros tengamos nuevos temas. Si ustedes gustan, pueden suscribirse a nuestro canal Advent TV y así los videos van a aparecerles a ustedes todo el tiempo. Muchas gracias. Estamos estudiando, o más bien durante la semana estamos estudiando una serie que lleva por título profecías paradójicas. Pero en esta ocasión vamos a estudiar otro tema que es de mucha importancia, que lleva por título rechazando la verdad o el peligro de rechazar la verdad, la luz que Dios nos ha dado. Y para ello les invito a inclinar el rostro para pedir la bendición de Dios. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias por la vida y la salud. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, durante este sábado de vida. Señor, gracias por tu presencia. Limpia nuestra mente y nuestro corazón para poder estudiar tu palabra, para recibir tus palabras, Señor, y ponerlas en práctica. Muchas gracias por pedírtelo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, en el versículo 41, se mencionan las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y son palabras muy importantes, porque no solamente fueron pronunciadas a las personas que estaban en esa ocasión con Él, especialmente a los fariseos, sino que son palabras que tienen que ver con nosotros, los que vivimos en el tiempo del fin, los que hemos pertenecido a una iglesia, los que hemos estudiado la Biblia alguna vez, los que alguna vez visitamos alguna iglesia. Estas palabras se refieren a nosotros. En el versículo 41 el Señor Jesucristo dice lo siguiente: Jesús les dijo, si fueres ciegos, no tendrías pecado. Pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Estas palabras fueron dirigidas a los fariseos. Y estas palabras son la conclusión de una discusión o de un intercambio de palabras que el Señor Jesús tuvo con los fariseos. Todos conocen la historia muy bien. Todo el capítulo 9 del libro de Juan tiene que ver con la curación de una persona que nació ciega. Durante toda su vida esta persona fue ciego. Sus padres aún aseveraron y corroboraron que él de nacimiento no podía ver. Desde que fue niño, joven hasta la edad adulta, siempre fue ciego. Y no vamos a tocar todos los versículos por cuestiones de tiempo, pero la Biblia relata que el Señor Jesús se encontró con esta persona y con su saliva hizo lodo en el suelo y le untó de ese lodo en los ojos a esta persona y le dijo que se vaya a lavar al estanque de Siloé. Y el Señor Jesús sanó a esta persona. Por la fe que él tuvo fue sano. Y de allí empieza la problemática. De allí comienza a verse el resultado o el ataque del enemigo por lo que el Señor Jesús había hecho con esta persona. Todo el capítulo 9 tiene que ver con este evento. Todo el capítulo 9 tiene que ver con la sanación, con la curación de esta persona. De ser ciego, ahora ve. Toda su vida duró ciego, no podía ver. Pero en este momento fue sanado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante notar
que todo el capítulo 9 del libro de Juan tiene palabras muy significativas, pero la mayoría de estas palabras tienen que ver con vista, con ojos, con luz y con oscuridad. Todo el capítulo 9 tiene que ver con luz y tinieblas. Todo el mensaje del capítulo 9 se centra más específicamente en los versículos del 1 al 5 y los versículos 35 al 41. Y vamos a leerlos. Dice, y pasando, versículo 1 del capítulo 9. Y pasando Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Noten eso. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondiendo Jesús, no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Nótese eso. Jesús viene y se encuentra con una persona que nació ciego. Y luego dice, le hicieron la pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque se creía en aquel entonces que cuando uno nacía con un defecto físico, era porque sus padres habían pecado o porque esta persona había pecado desde niño y entonces sufría o padecía este tipo de cosas en su cuerpo. Y el Señor Jesús responde y dice, ninguno, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y luego comienza a decir algo muy, muy interesante diciendo, él no ve, pero yo soy la luz. Él está ciego, pero yo soy la luz. Él parece que está en tinieblas, pero yo soy la luz. Y luego dice, entre tanto estoy yo con vosotros, yo soy la luz del mundo. Nótese qué hecho tan interesante. Todo el capítulo 9 tiene que ver con esta persona que nació ciega y fue sanada por Cristo Jesús. Pero en los comienzos del capítulo 9, el Señor Jesús se establece a sí mismo como Él siendo la luz, como Él siendo el que abre los ojos, como Él siendo el que ilumina a todo ser humano, a este mundo. Ahora vayan conmigo al versículo 35 en adelante y nótese cómo concluye este relato. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, ¿le has visto? Y él es el que habla contigo. Y él le dijo, Señor, creo, y le adoró. Y Jesús dijo, para juicio yo he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, nótese lo que pasa en el versículo 40. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Pareciera que les cayó el peine o pareciera que les quedó el saco. Y entendieron que cuando el Señor Jesús dijo que para juicio había venido Él a este mundo, para los que no vean, o sea, como en el ciego, vean, y los que ven, no vean. Ellos pensaron que estaba hablando del Señor Jesús, y sí lo creo que ellos pensaron bien. Dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Ahora, aquí vamos a hacer un paréntesis.
Los fariseos pensaban de que ellos, por ser hijos de Abraham, por ser seguidores de Moisés, por tener la Torá, por ir a la iglesia los sábados, por hacer tener vestidos costosos y ofrendas costosas, obtendrían el favor de Dios de esta forma. Y ellos se consideraban como los grandes, como los iluminados, como los que veían, como las guías del pueblo, como las lámparas del pueblo. Y cuando escucharon hablar que el Señor Jesús había venido a dar vista a los que no ven y dar ceguedad a los que ven, ellos automáticamente se dieron cuenta que el Señor Jesús estaba hablando de ellos y le respondieron de esa forma con esa pregunta: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y el Señor Jesús responde y termina este capítulo diciendo, Jesús le dijo, si fueras ciegos, no tendrías pecado, pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Nótese qué hecho tan interesante. Y es el hecho de que la gente, por pensar que van a la iglesia los sábados, por pensar que son estudiados, que son académicos, que son teólogos, que son catedráticos, ya están bien delante de Dios. Son guías del pueblo. Ven. Son lámparas. Son luces. Son portaantorchas. Y piensan que por ser de esa forma van a obtener el favor de Dios. Y hay gente que no tiene nada o parece que no ve. Y el Señor Jesucristo es a los que usa para que vean. Nótese qué gran contraste. Nótese qué hecho tan interesante. Y ustedes conocen la historia, cómo los fariseos cuestionaron a esta persona, a este muchacho que fue ciego. Incluso trajeron a sus padres y hablaron con él, y fue tan grande, se hizo tan grande el lío que lo expulsaron, o sea, lo desfraternizaron de la iglesia a esta persona, a este muchacho. Nótese qué interesante. Hay dos formas de salvarse o dos formas de perderse, con conocimiento o sin conocimiento. Y el hecho de que uno profesa ser hijo de Dios o profesa ser de una iglesia no te garantiza que te vas a salvar, no te garantiza que ves la luz. Y si tú tienes tiempo en la iglesia, o tienes poco tiempo yendo a una iglesia o leyendo tu Biblia, hay un gran peligro de rechazar la luz. Hay un gran peligro de no hacer caso a los principios bíblicos. Hay un gran peligro de rechazar lo que Dios nos ha dado. De hacerlo a un lado. De no tomar en cuenta lo que Dios ha dejado para su iglesia. Estas personas en ese tiempo se creían los más grandes teólogos, muy elocuentes, y se creían portaantorchas del pueblo de Dios. Sin embargo, estaban lejos, estaban más ciegos que el que estaba ciego. Veían, pero estaban ciegos. Se creían luces, pero andaban en tinieblas. Y es que no somos salvos por tanto conocimiento. Somos salvos por llevar a cabo, por practicar ese conocimiento. No estoy diciendo que la salvación es por obras. Lo que estoy diciendo es que la verdad que nosotros aceptamos, esa misma verdad puede salvarnos o puede condenarnos. Así lo dice en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 112. Dice, el pueblo de Dios no perece actualmente por la falta de conocimiento. No serán condenados por no conocer el camino, la verdad y la vida. Nótense qué palabras tan interesantes. El pueblo de Dios no perece actualmente porque le falta conocimiento. ¿Por qué entonces perece? La verdad que no ha llegado a su comprensión, la luz que no ha brillado en el alma,
sino que la luz que ha sido descuidada y ha sido rechazada, los condenará. Nótese qué interesante. Usted no se va a perder por tanto conocimiento o por poco conocimiento que tenga. Usted se va a perder porque usted no llevó a la práctica ese conocimiento. Así es como los cristianos se van a perder. La verdad que nosotros hemos recibido, ya sea mucha o ya sea poca, ¿nos va a salvar o nos va a condenar? Sigue diciendo la cita. Los que jamás han tenido la luz que rechazar, no se hallan bajo condenación. ¿Qué más se podía hacer por la viña del Señor que no haya sido hecho? La luz, una preciosa luz, ilumina al pueblo de Dios, pero no lo salvará a menos que permitan que ésta lo salve, vivan plenamente de acuerdo con ella y transmitan esta verdad a otros que se encuentran en las tinieblas. El apóstol Pablo lo puso de esta forma en el libro de Romanos en el capítulo 2. Él habla cuando, él está diciendo que hay personas que no conocían la ley, pero sin embargo en su vida demostraban lo que eran los principios de la ley de Dios. En el versículo 12 dice, porque todos los que sin la ley pecaron, sin la ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, no teniendo ley, son ley en sí mismos o a sí mismos, mostrando ellos la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y sus pensamientos, acusándose o aún excusándose unos a otros. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos. Dice que hay personas que no conocen nada de la Biblia, pero sin embargo muestran por su vida los principios de la ley de Dios, los principios bíblicos, y ellos son reconocidos por Dios como si guardaran todos los principios de este libro santo. Y la diferencia de eso es que hay gente que está en la iglesia, que se jacta de tanto conocimiento, que son muy sabios y muy conocedores, pero no llevan a la práctica lo que ellos estudian. Ellos son los que están ciegos, ellos son los que van a ser condenados, porque no son los oidores de la ley los que son justos ante Dios, sino los hacedores de la palabra. Esa es la gran diferencia. No es cuánto tú sabes, es cuánto tú practicas. Yo recuerdo que una vez estaba hablando con una persona. Estábamos en la universidad. En aquel entonces yo estaba en la universidad. Y recuerdo hablar con esta persona. Y recuerdo bien sus palabras porque él me dijo, tú estás muy lejos todavía de ser un cristiano verdadero. Y yo le dije, ¿y por qué me dices eso? Me dice, es que tú no tienes un MDiv. Un MDiv es una maestría en divinidades. Como si el tener una maestría o un doctorado hacen a uno mejor que otro. No, señor. Dios no reconoce doctorados. Dios no reconoce títulos eméritos. Dios reconoce una consagración delante de Él. Y usted puede tener todos los títulos que quiera. Puede tener hasta 15 doctorados de teología y PhD y todo eso. Pero si no estás viviendo conforme las palabras de Dios y no estás viviendo una vida consagrada delante de Dios, nada te vale los doctorados en teología. Eso fue el relato que acabamos de leer en Juan capítulo 9. Estaban los grandes fariseos, los doctores de la ley, pero había una persona simple que había nacido ciego. Y esta persona simple llegó a ser considerado
como discípulo y los que veían llegaron a ser considerados como que estaban en oscuridad. Dicho sea de paso, si ustedes van conmigo al capítulo 9 del libro de Juan, hay algo muy interesante que se menciona allí y es el significado de la palabra Siloé. En Juan capítulo 9 y el versículo 7 le dice, y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa el enviado. En otras palabras, el discípulo. El discípulo. ¿Quieres ver cómo esa palabra Siloé significa enviado? No solamente significa enviado, sino significa discípulo. Mira lo que dice en el versículo 27. Y él les respondió, ya os los he dicho antes y no habéis oído. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Nota el versículo 28. Entonces le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. El hecho de que este joven que nació ciego obedeció las palabras de Cristo y se fue a lavar, a limpiar al estanque de Siloé, que significa enviado, que significa discípulo, llegó a ser considerado discípulo, tanto por Dios como por los fariseos. Y los fariseos, por hacer lo contrario, por no obedecer las palabras de Dios, por no enseñar las palabras de Dios, llegaron a considerarse no como discípulos, sino como gente que estaba en oscuridad. Tremendo, tremendo. Los grandes ahora llegaron a hacerse enanos y el enano ahora llegó a hacerse grande. ¿Qué eres tú, amigo y amiga que me escuchas? ¿Eres un enano espiritual o eres un gigante espiritual? Hermano, a ti te hablo. Hermana de iglesia, ya sea que tengas 1 año en la iglesia o 100 años en la iglesia. ¿Eres un enano espiritual o eres un gigante espiritual? Nótese lo que dice ahí mismo en Testimonios para la Iglesia, volumen 2, ahora en la página 113. Dice, el conocimiento de la religión ha aumentado y proporcionalmente han aumentado las obligaciones. Una gran luz ha estado resplandeciendo sobre la iglesia y los condena porque no quieren andar de acuerdo con ella. ¿Qué es lo que condena a la iglesia? No andar en la luz que Dios nos ha dado. Sigue diciendo la cita, si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero han visto la luz y han oído mucho de la verdad y sin embargo no son sabios ni santos. Muchos, por años, no han progresado nada en el conocimiento y la verdadera santidad. Son enanos espirituales. En lugar de avanzar hacia la perfección, están retrocediendo hacia las tinieblas y hacia la esclavitud de Egipto. Sus mentes no están entrenadas para practicar la verdad y la verdadera santidad. Es lamentable y lo más triste que pueda existir en la vida cristiana es que uno viva toda su vida yendo a la iglesia, viva uno todo, vaya cada sábado, cada miércoles, sociedad de jóvenes, bla, 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 y sin embargo llegar al tiempo del fin y perderse. ¿Por qué? Porque la misma verdad que tú has recibido, ya sea mucha o ya sea poca, esa misma verdad te va a salvar o te va a condenar. Porque es la práctica de la verdad lo que hace el verdadero cristianismo. Lo que hace al verdadero cristiano. Es la práctica. Cristianismo tiene que ver más con ser que hacer. Y tal vez usted se esté preguntando y diga, pues yo no sé dar estudios bíblicos, yo no sé predicar. Con el simple hecho, hermano y hermana, de compartir una revista, de compartir un libro, de compartir un video,
ya está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo obra misionera. Por eso en este canal nosotros de vez en cuando lo invitamos a que se suscriba, pero no para tener números, sino para que le lleguen los temas y ustedes compartan. Hay mucha gente que tiene que escuchar los temas, hay mucha gente que tiene que escuchar el Evangelio de Dios. Comparta mensajes. Si usted ve o cree que alguien puede ser beneficiado por los temas que usted ve y escucha en estas plataformas sociales, compártalos. Haga obra misionera compartiendo mensajes. Esparrame el Evangelio de Dios a todas partes. Tire las semillas del Evangelio por todas partes. Así como el Señor Jesús le dijo a Pedro, avienta la red por aquí, aviéntala por allá y algún día vas a saber qué vas a sacar. Pero comparte. No te quedes allí, porque la verdad que has recibido, ya sea poca o ya sea mucha, esa misma verdad te va a condenar o te va a salvar. Dios demanda lo que a ti se te ha dado, ya sea mucho o ya sea poco. Vayan conmigo a Mateo capítulo 10 y el versículo 8. En el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10 y en el versículo 8. Nótese estas palabras tan interesantes. Mateo capítulo 10 y el versículo 8 dice, cuando el Señor Jesús mandó a los discípulos, dice, sanad enfermos. Bueno, vamos a tomar desde el versículo 7. Dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y luego nótese las palabras de Cristo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Así como tú has recibido, así tú comparte. Así como Dios te ha revelado la palabra, así tú compártela. Ya sea mucho lo que se te ha dado o ya sea poco lo que se te ha dado, compártelo. No te quedes con ello, compártelo. Porque esa misma verdad, como te he dicho, te puede salvar o te puede condenar. Compártelo. Nota lo que dice en el capítulo 25, de ahí mismo de Mateo, capítulo 25 y el versículo 29. Dice el Señor Jesucristo, porque a todo el que tiene, le será dado y tendrá abundancia, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hablando de los talentos, si Dios te dio un talento, compártelo o inviértelo. Si te dio 5 o si te dio 10, de todas formas, inviértelo. No te quedes con él, no lo escondas, porque al esconderlo es un peligro. Al no compartir la palabra de Dios es un peligro. Tienes que compartir el mensaje, ya sea poco o ya sea mucho. Si tú tienes poco estudio académico, no importa, compártelo. Si tú tienes una maestría, un doctorado, enseña las palabras como Dios te las ha dado. No tengas miedo. Predica la verdad. Porque esa misma verdad puede condenarte. Nótese lo que dice. En el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 65. Dice, esto está en inglés. Y yo lo traduje porque en inglés está mucho más específico. Dice, Dios demanda de nosotros según la gracia que nos ha dado, y no aceptará menos de lo que Él exige. Todas sus justas demandas deben conocerse cabalmente. A fin de cumplir nuestras responsabilidades debemos encontrarnos sobre aquel elevado fundamento en el cual el orden y el progreso de la verdad santa y divina ha sido preparado para nosotros. Nótese eso. Nosotros tenemos que tener algo primero para compartir. Dios no nos dice que compartamos lo que no tenemos. Así como hemos recibido de gracia, así debemos de dar
por gracia. Hay un gran peligro cuando no se comparte la palabra de Dios. Nótese lo que dice el libro de Oseas. En el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, después del libro del profeta Daniel, en el capítulo 4, en los versículos 6 y 7, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, por tanto cambiaré su honra en afrenta. Noten algo, yo no quisiera que se dijera esto de mí, que el Señor me rechaza del sacerdocio, de mi ministerio, por no predicar la palabra de Dios. Nosotros los hispanos tenemos un refrán, una máxima que dice: no le quites a otra persona el pan de la boca. Pues tú como predicador no le quites a otra persona el pan espiritual de su boca. Comparte la palabra de Dios, enseña, predica, reparte revistas, reparte libros, reparte videos. No le quites a otra gente el pan espiritual, porque tú vas a ser llamado por Dios. Y yo no quisiera estar en tus zapatos si tú alguna vez fuiste piedra de tropiezo para alguien. Si tú fuiste llamado a predicar la palabra de Dios y no lo hiciste, por temor a que perder tu trabajo, por temor a tu esposa, a tu esposo, por temor a los vecinos, si tú no predicaste la palabra de Dios y fuiste llamado al ministerio, yo no deseo estar en tus zapatos. Es una gran responsabilidad. Yo lo entiendo. Es una gran responsabilidad, es una gran carga. Pero tienes que ser fiel al mensaje que se te ha dado. Así lo dijo el apóstol Pablo: todo aquel que desea el ministerio, buena obra desea, pero es menester que el ministro sea fiel en su cometido. Los que ven, o los que se creen que ven, van a terminar siendo ciegos. Y los que no ven son los que van a terminar viendo. No le quites a la gente el pan espiritual. En la revista Signs of the Times de marzo 21 de 1878, dice: las ofrendas costosas y una apariencia de santidad no pueden ganar el favor de Dios. Él exige por sus misericordias un espíritu contrito, un corazón abierto a la luz de la verdad, amor y compasión por nuestros semejantes, y un espíritu que se niegue a ser seducido por la avaricia o el egoísmo. Los sacerdotes y gobernantes carecían de esos elementos esenciales para recibir el favor de Dios, y sus ofrendas más preciosas y sus vistosas ceremonias eran una abominación a la vista del Señor. Hay un gran peligro que nosotros nos convirtamos en piedras de tropiezo por no querer obedecer la palabra de Dios, por no predicar la verdad tal como se nos ha dado, o por querernos creernos ser más que otros, nomás porque fuimos a la universidad, o nomás porque somos catedráticos, o porque estudiamos teología, o porque sabemos griego y hebreo. Hay un gran peligro en creerse de esa forma. No es el conocimiento, es la práctica. No es los vestidos costosos, es el espíritu humilde. No son las palabras elocuentes, es la palabra de Dios. No es cuántas personas traigamos a la iglesia, es cuántas personas se salvan por el poder de Cristo Jesús. En Lucas 17, verso 1 y 2 dice: entonces dijo a los discípulos: imposible que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si
si se le atase una piedra de molino en su cuello y se lanzase en el mar para hacer tropezar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y la sierva de Dios dice en Signs of the Times de mayo 18 de 1882, dice: toda persona que acaricia un error conocido en la fe o en la práctica está bajo el poder de la hechicería y está practicando la hechicería en otros. Satanás lo emplea para descarriar a otras almas. Nótese eso. La caricia de un error, tanto en las cosas espirituales como en las cosas de vida común, en la vida práctica. Si nosotros acariciamos algo así, dice la sierva de Dios, estamos practicando la hechicería. En el relato que nosotros estudiamos, hubo un ciego, nacido ciego de nacimiento que no podía ver, pero tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y esta persona, porque no pudo ver, no pudo leer libros, no pudo estudiar en ninguna escuela, la única enseñanza que tuvo fue la enseñanza de sus padres. Y había otro grupo de personas que eran educados, eran elocuentes. Tal vez había ahí maestros y doctores de la ley, fariseos. Pero el que no veía, llegó a ver y llegó a convertirse en discípulo del Señor Jesús. Y los que veían, llegaron a ser ciegos y su pecado permanecía. Y si su pecado permanece, en otras palabras, quiere decir que no van a ser salvos mientras su pecado permanece. Amigo y amiga que me escuchas, el Señor te está llamando a que si tú alguna vez fuiste a una iglesia o abriste este libro santo, el Señor Jesús te está llamando para que tú sigas adelante. Sigas estudiando, sigas orando, ve a la iglesia, sigue viendo videos, sigue viendo sermones, pero no te alejes de la verdad. Sigue practicando los principios de la Biblia en tu vida. Sigue practicando el amor del Señor Jesús con tus vecinos o con las personas que te rodean. Y hermano de iglesia, vuelve al Señor Jesús, vuelve a tu primer amor. Vuelve a encender la llama. Vuelve a salir a repartir volantes, salir a repartir libros. Sigue practicando la verdad. El tiempo es corto. Sigue hablándoles a otros de la salvación en Cristo Jesús. No te quedes. No seas un enano espiritual. Sigue luchando. Reafirma tu fe. Pídele al Señor Jesús que te dé su Santo Espíritu para que tú vuelvas a recobrar la vida espiritual. Sigue enseñando, no te desanimes, toma un cargo en la iglesia. Empieza a hacer obra misionera y vas a ver cómo el Señor Jesús va a hacer grandes milagros en tu vida. Terminamos con dos pasajes. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 6, el apóstol Pablo habla de algo y menciona una palabra que es muy interesante. Dice: así que, puesto que falta que algunos entren en él, hablando del reposo, y aquellos quienes primero fue predicado no entrarán por causa de su incredulidad. Y la palabra griega para incredulidad es apatía. Y apatía quiere decir considerar algo con poca importancia. O sea, considerar algo como algo insignificante. Los que no entraron a la tierra prometida fue porque consideraron las palabras de Dios como insignificantes, como pocas cosas, como algo de menor importancia, y por eso no pudieron entrar. Y el apóstol hace el llamado y dice: no seas tú las personas que consideran la palabra de Dios como poca importancia. En Primera de Pedro, capítulo 2,
y el versículo 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 6 y 8. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, los que creéis, él es precioso más más para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue la cabeza del ángulo. Para los que se salvan, o para los que no veían, pero ahora ven y tuvieron un encuentro con Cristo Jesús y ahora ven, el Señor Jesús es precioso. Pero para los que se creían que veían, cuando tuvieron el encuentro con el Señor Jesús, ahora resultaron ser tinieblas. Amigo que me escuchas, toma una decisión de permanecer en Cristo Jesús. Hermano y hermana, también toma la decisión de permanecer en Cristo Jesús. Sigue predicando la palabra de Dios, sigue enseñando, y te invito que cada día te consagres al Señor para que el Señor tome control de tu vida y puedas vivir el Evangelio de Dios. Muchas gracias. Te invito a inclinar el rostro para tener una bendición. Gracias, Padre eterno, por tus palabras, porque a través de ellas encontramos sabiduría, encontramos paz y también encontramos principios que nos ayudan a vivir nuestra vida espiritual. Padre eterno, te pedimos que te quedes con cada una de las personas que ven estos videos. Tócales el corazón, Señor, ayúdales en su vida, dales alimento, dales trabajo, prosperidad y abundancia. Y si hay algún padecimiento físico, Señor, sana a esas personas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por una vez más, por darnos el privilegio de seguir viviendo en este mundo. Quédate con nosotros hoy y todos los días, por pedírtelo en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga mucho. Mándenos un email a adventtv@yahoo.com y gracias por compartir nuestros mensajes. Que el Señor los bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima.